Muy buenos días, bienvenidos al canal de nuevo. A tiempo y atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Hoy tenemos un tema interesante, que es una conjunción que a algunos no les va a gustar, sobre todo si son muy materialistas y muy científicos, razón, que tiene que ver con la neuroespiritualidad. En realidad, el título de hoy es El cerebro y cómo produce las experiencias místicas. Esto me ha recordado mucho a un autor que se llama Alistair Hardy, que tiene un libro fascinante, no lo encuentro en español, que se titula La naturaleza espiritual del hombre, en realidad del ser humano, un estudio de las experiencias religiosas contemporáneas, donde estudia casos súper normales de gente cotidiana que tiene experiencias psicodélicas, psiconáuticas, místicas. Otro que hace poco sacó lo han publicado en un canal de YouTube, es Richard Sheldrake, donde hace una revisión durante 1 hora y 20 acerca de la psicodelia, los psicodélicos, cuando los probó, cuando estuvo en Esalen, cuando conoció a Stanislav Grof y a tantos otros. En realidad no es que aporte nada en especial, hace un resumen de las experiencias y los muchos y diferentes tipos de experiencias que hay. Cuenta una en particular que me llama la atención, que es la de recluirse en la oscuridad, que parece ser que es muy tibetana. Durante 30 días los tibetanos lo hacen y claro, pasa lo que pasa, que ves cosas, te pasan cosas. Yo para eso recomiendo que leáis el libro de Stanislav Grof, El camino del psiconauta. La hiperactividad del sistema límbico hace posible la unión entre materia y espíritu. Nuestro cerebro es capaz de producir experiencias espirituales, luminosas, divinas, místicas o de trascendencia, gracias a una hiperactividad del sistema límbico o cerebro emocional. Este hecho supone la anulación de la antítesis clásica entre materia y espíritu. También sugiere que la espiritualidad sería una facultad cognitiva más de nuestra especie. Y aquí, amigos, abrimos el melón y se caen todas las clases sociales, todos los intelectos, la ciencia, todo, incluso todo lo que tiene que ver con el orden y decirnos lo que tenemos que hacer. Cualquier persona del mundo, sin saber lo que es el prana, los tipos de meditación, la concentración, la respiración, el mantra, el mantro, la vibración cuántica. Repito, cualquier persona que no conozca esto puede y tiene en su interior eso que muchos nos gusta llamar o les gusta llamar facultad. No es ninguna facultad, lo tenemos. La palabra neuroespiritualidad quiere expresar el hecho de que el cerebro es capaz de producir experiencias espirituales y religiosas. Este hecho es de enorme importancia porque la antítesis clásica entre materia y espíritu queda prácticamente anulada en el cerebro, que, siendo materia, es capaz de producir experiencias espirituales. Es la razón por la que alguna gente ha denominado esto espiritería, o sea, una contracción entre espíritu y materia. Si consultamos cualquier diccionario encontramos lo siguiente: naturaleza y condición de espiritual, definición que no convence a nadie. Buscando lo que se entiende por espiritual, encontramos lo siguiente: perteneciente relativo al espíritu, de nuevo un resultado parecido. El diccionario de Oxford define la palabra espiritual de la manera siguiente: relacionado con el espíritu o alma, y no con la naturaleza física o materia. En esta definición, el espíritu se contrapone de manera dualista y clásica a la materia. Pero ya hemos dicho que esto no es válido. Hay otra definición también en el mismo diccionario respecto a la palabra espiritual que dice tener una mente o emociones de una alta y delicadamente refinada calidad. Esta última definición se acerca un poquito más a la neuroespiritualidad. El cerebro genera experiencias
que se han llamado espirituales, religiosas, divinas y luminosas, místicas o de trascendencia gracias a la hiperactividad de estructuras que pertenecen al sistema límbico o cerebro emocional y que se encuentran en la profundidad del lóbulo temporal. Esta hipótesis se ve apoyada por experimentos que el neurocientífico de la Universidad de Sudbury, en Canadá, Michael Persinger, realizó en los años 80 del pasado siglo, o sea, del 20. Experimentos con sujetos voluntarios normales y sanos utilizando la estimulación electromagnética de los lóbulos temporales, pudiendo en ellos producir la sensación de presencias de seres espirituales. Curiosamente, estos seres espirituales que veía la gente inducidos por la estimulación electromagnética eran siempre de la religión a la que pertenecían los individuos en cuestión. Así que ningún cristiano vio nunca a Buda, a Alá o a Manitú, de la misma manera que ningún budista, mahometano o indio vio nunca a Jesucristo o a la Virgen María. Bueno, yo aquí tengo que decir una cosa, ya que estamos aquí abriéndonos en canal. Yo en el último viaje psicodélico vi a Buda 3 veces en forma de luz. Veía el perfil perfectamente. ¿Cuál es mi relación con Buda? Ninguna. Por lo tanto, todas estas cosas hay que dejarlas siempre abiertas. En esos mismos años, concretamente en 1980, el neurocientífico estadounidense Arnold Mandel, de la Universidad de California en San Diego, publicó un libro titulado Hacia la psicobiología de la trascendencia, en el que decía que tanto las anfetaminas como otras drogas alucinógenas constituían un puente farmacológico hacia la trascendencia, porque disminuían la síntesis de serotonina, un neurotransmisor cerebral que inhibe las estructuras límbicas del lóbulo temporal, con la consecuente hiperactividad por desinhibición de esas estructuras que producen experiencias espirituales. Hoy sabemos que la ingesta de la psilocibina, del LSD, del DMT, es decir, lo que se llaman drogas enteógenas, reducen la actividad de células que contienen serotonina. La serotonina inhibe las neuronas que contienen dopamina, otro neurotransmisor cerebral implicado en estas experiencias, por lo que una reducción de la actividad de la serotonina aumenta por desinhibición la descarga de las células que contienen dopamina. La palabra enteógena, fue acuñada por el profesor de filología clásica de la Universidad de Boston, Carl Ruck, y por su etimología significa Dios generado dentro de nosotros. Eso significa enteógeno. Estas drogas alucinógenas, psicodélicos o enteógenas han sido llamadas así porque permiten el acceso a una segunda realidad en la que los sujetos dicen entrar en contacto con sus dioses, una superconsciencia. Los que habéis hecho meditación y os ha pasado algo, sabéis de qué hablo. Los que han hecho un viaje psicodélico, sabéis de qué hablo. Y muchos de vosotros, a lo mejor que no habéis hecho nada de esto, también sabéis de qué hablo. Que el neurotransmisor dopamina está implicado en estos fenómenos es apoyado por los siguientes hechos. Un gen del receptor de dopamina, el DRD4, se asocia de manera significativa a medidas de espiritualidad y autotrascendencia. Por otro lado, sabemos que trastornos debidos a un exceso de dopamina, como la esquizofrenia y el trastorno obsesivo-compulsivo, se asocian a aumentos de espiritualidad y religiosidad, y que los fármacos antipsicóticos que bloquean la acción de la dopamina a nivel del sistema límbico disminuyen las conductas y los delirios religiosos de los pacientes. A vista de estos hechos, se puede proponer una definición de espiritualidad algo distinta a las definiciones que se han mencionado anteriormente. La espiritualidad podría definirse como el sentimiento o impresión subjetiva de alegría extraordinaria, de atemporalidad y de acceder a una segunda realidad que es experimentada
más vívida e intensamente que la realidad cotidiana y que está producida por la hiperactividad de estructuras del cerebro emocional. Hay química. Pero la cosa esta de la conciencia va más allá de la química. Los materialistas se contentarían solo con decir que hay química. La sensación de alegría, felicidad o bienaventuranza viene medida por la producción cerebral de endorfinas, sustancias parecidas a la morfina que el propio cerebro produce como analgésicos y sin las cuales los ejercicios musculares extenuantes no podrían realizarse por el dolor que produce la acumulación de ácido láctico. De aquí que los corredores de maratón o los atletas de alto rendimiento tengan experiencias placenteras que quieren repetir siempre que pueden. Hay casos muy preclaros en esto. Por ejemplo, en la visión, los colores no existen en la naturaleza. Ahí afuera no existen más que radiaciones electromagnéticas de distintas longitudes de ondas, que al incidir sobre los fotorreceptores de la retina se traducen en potenciales eléctricos, los llamados potenciales de acción, que son todos iguales, no importa si provienen del ojo, del oído, del olfato, del gusto o del tacto. De manera que los colores, los olores, los sonidos, etc., son atribuciones de las respectivas cortezas sensoriales a esas informaciones que llegan de los órganos de los sentidos. Si, por ejemplo, se lesiona la corteza visual primaria en el lóbulo occipital, el paciente deja de ver colores y de soñar con ellos. Esto no es nada nuevo. Descartes en el siglo XVII sabía que las cualidades secundarias dependían del sujeto, que no existían objetivamente en las cosas. Esto es importante para saber qué estamos viendo en la realidad. Y en el siglo XVIII, el filósofo napolitano Gian Battista Vico, en su libro La antiquísima sabiduría de los italianos, decía que si los sentidos son facultades activas, viendo hacemos los colores de las cosas, degustándolas sus sabores, oyéndolas sus sonidos y tocándolas hacemos lo frío y lo caliente. Se cuenta que los discípulos del filósofo empirista irlandés George Berkeley discutían sobre si cuando un árbol caía en el bosque y nadie estuviera presente, se oiría algún ruido. Por lo que hoy sabemos, evidentemente no, ya que el ruido es una atribución del cerebro a los potenciales de acción que proceden del oído. Las experiencias espirituales son seguramente la base sobre la que descansan las religiones. Todos los fundadores de religiones han tenido experiencias espirituales o místicas intensas. Bueno, no hace falta que vayáis muy lejos, coger a cualquiera de ahora. A cualquiera. Pero claro, son los conocidos. Lo que importa aquí es empezar a reconocer ya que esto es común, que le ocurre a muchísima gente, que no es famosa y que no tiene un canal y que no tiene libros. A muchísima gente. Y claro, es que a Joe Dispenza le ha pasado que cuando se focalizó en la glándula pineal, pero que esto pasa, si es que no pasa nada. Vio a dos, Edgar Tolle otro, muchos. Krishnamurti, muchos. Por eso se puede decir que no hay religión sin espiritualidad, pero sí existe espiritualidad sin religión, lo que significa que el término espiritualidad es un término más amplio que el de religión, porque religión, como nos han enseñado, es control, es poder, aunque su significado sea unión. Espiritualidad sin religión la tenemos, por ejemplo, en lo que podríamos llamar corrientes filosóficas. En algunos, yo diría muy pocos, pues en Krishnamurti, en Anthony de Melo, algunos otros más. ¿Qué podemos aducir a favor de la hipótesis de que las experiencias a las que nos estamos refiriendo son el producto de la hiperactividad de las estructuras límbicas del lóbulo temporal? Lo cierto es que hay química en el proceso. Lo cierto es que puede ser inducido. Lo cierto es que le ocurre a muchísimas personas de manera natural. Lo cierto es que el uso de los psicodélicos, de los hongos, está en marcha
es chamanismo desde hace más de 40.000 años, por ejemplo. Esas cuevas que hay por España y por Francia tan famosas. Lo cierto es que el hombre material está buscando la conciencia para apoderarse de ella y reconocer que el ser humano es solo química. Y el ser humano, si es algo, es sobre todo conciencia y espíritu. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana un poquito más. Chao.